Caído es el tema de hoy en esta nueva serie de reflexiones sobre la identidad, sobre nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿Quién soy? Sí, soy imagen de Dios, pero una imagen de Dios que por creación maravillosa, hermosa, pero lamentablemente por elección caímos, el pecado entró en nuestras vidas y genera otra realidad que a veces queremos negar y ocultar, pero que es necesario tener presente para, bueno, poder con coherencia hacernos cargos totalmente de nuestras vidas, tener una identidad verdaderamente clara y así poder entonces lograr alcanzar esa vida estable, balanceada, armoniosa que Dios quiere tanto para ti como para mí. Así que bueno, continuamos con esta nueva serie de reflexiones. Imago Dei, ¿quién soy? Hoy vamos a hablar sobre caído. Gracias por acompañarnos otra semana en nombre de la Iglesia de Cristo aquí en San Antonio de los Altos, Miranda, Venezuela, y de mi persona, Carlos León. Estamos felices de que nos sigas acompañando semana a semana en este espacio donde queremos agregarte mucho valor y por supuesto, para hacerlo son horas o días de trabajo y tú sin embargo puedes ayudarnos a agregarle valor a otras personas 1 o 2 segundos suscribiéndote y compartiendo esta información y por supuesto regalándonos un like. Hazlo, te lo agradezco. Vemos entonces en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 que el ser humano fue creado de manera hermosa, a la imagen y semejanza de Dios. Deberíamos oler a Dios, deberíamos respirar a Dios en cada uno de nuestros semejantes y en nosotros mismos, con el comportamiento, con los pensamientos, con nuestra vida en general. Pero la realidad es que todo lo contrario sucede. Esta humanidad cada vez está más caótica, nuestra humanidad cada vez más caótica. Y es porque le dimos entrada al pecado en nuestras vidas. Y es lo que vemos en Génesis capítulo 3. El hombre, en vez de seguir eligiendo a Dios, eligió Eva porque se fue engañada y Adán porque conscientemente eligió el pecado, eligió separarse de Dios. Nuestra identidad fue creada para habitar en Dios, para vivir en Dios. Nosotros como seres humanos, en Dios es que hallamos con total complemento o total realización como individuo, como sujeto, en nuestra identidad. Nosotros nos definimos en Él, sin Él no nos podemos definir. Pero bueno, también sucedió el hecho, y está en nuestra vida presente, de que por causa del pecado, nuestra naturaleza fue corrompida. Nos corrompimos y a partir de allí, nuestra carne ha establecido una especie de dictadura donde por esa naturaleza que hay en nosotros, esas sombras, ese yo, ese ego, ese egoísmo, ese orgullo que está en nosotros los seres humanos, termina secuestrándonos como una especie de dictadura, llevándonos a hacer cosas que nosotros conscientemente no queremos, pero hemos perdido el control de nosotros mismos. Y hay que reconocerlo. Bueno, tú puedes tener quizás control en algunas áreas de tu vida, pero en la mayoría no tienes control. Es lo que termina diciendo Romanos capítulo 7. Lo que quiero hacer no es lo que hago, pero lo que no quiero hacer es lo que hago. Por causa del pecado que mora en nosotros, por causa de las concupiscencias, por causa de esa carne que fue corrompida o esa naturaleza corrompida en nosotros por causa del pecado, esa carne de la cual habla la palabra de Dios. Entonces, le dimos la espalda a Dios, nos volteamos, nos alejamos de Él y se formó en nosotros, o en nosotros ahora está esa naturaleza también que es caída. No solamente tenemos una naturaleza que ha sido creada a la imagen de Dios, sino que hemos perdido esa imagen y ahora tenemos una naturaleza caída que está secuestrada por la dictadura de la carne en nuestras vidas. Dictadura que nos lleva a hacer cosas que no queremos, pero que también nos hace equivocarnos de tal forma que, bueno, termina siendo una tortura nuestras vidas en general por las emociones. No tengo buena gestión de las emociones, no está mal. El enojo es lo que hago con el enojo lo que está mal, porque las emociones no son ni buenas ni malas. No es el miedo el problema, sino dejarme secuestrar por el miedo. No es la tristeza el problema, porque es válido llorar. Jesucristo mismo lloró. El problema es dejarme secuestrar por la tristeza al punto que luego se convierte en una depresión. Y ese es el trabajo de la carne, lamentablemente. Ese es su trabajo: secuestrarte, dominarte, esclavizarte, torturarte. Y la mayoría de los seres humanos estamos esclavizados por la carne hasta que, y de eso vamos a hablar más la semana que viene, bueno, aceptemos a Jesús en nuestras vidas como nuestro Redentor, hasta que permitamos que Jesús nos libre del pecado,
de la carne como tal. Es la única manera de poder tener una vida plena. Pero mientras tanto hay que aceptar esta dualidad que hay en nosotros. Sí, queremos agradar a Dios, queremos hacer las cosas bien, pero hay una ley en nosotros, que es la ley de nuestra carne, que nos tiene secuestrados y que lamentablemente nos lleva a hacer cosas que no debemos. Incluso redimidos, la carne sigue allí, dice Gálatas capítulo 5, verso 16, y se opone al Espíritu de Dios que habita en ti una vez que eres redimido, bautizado para el perdón de tus pecados, habiendo obedecido el Evangelio. Entonces, una vez redimido, la carne igualito quiere salir, quiere seguir dominándote, no quiere soltar esa dictadura en tu vida, no quiere dejar de tener anarquía sobre ti. Pero bueno, tienes ahora el Espíritu y tú puedes elegir a ese Espíritu de Dios que va a dominar. La carne es lo único, el único remedio contra esa carne en nosotros, contra esa esclavitud, es Jesucristo. No hay otro. Pero mientras que estás allá, o mientras que llegas allá, o si estás allá, incluso no puedes dejar de obviar una parte que es tuya también, que es parte lamentablemente de esa naturaleza caída que está en ti, que Cristo vino a redimir, pero que si te alejas de Él, termina gobernando más esa carne, porque hay una batalla, como te señalé en Gálatas 5:16, hay una batalla entre la carne y el espíritu, y los dos se ponen entre sí para que no hagáis lo que quisiere. Entonces la carne quiere alejarte de Dios, la carne no quiere ir a la iglesia los domingos, se inventa cualquier cosa, cualquier invento. No hace falta ir a una iglesia los domingos, 1 hora y media, por favor, tienes 168 horas para ti en la semana. Me vas a decir que por ir 1 hora y media el domingo a la iglesia eres religioso, cuando 168 horas tienes para ti durante la semana para hacer, y las usas como te mejor te parece, para cosas temporales, la mayoría de ellas, para dormir, para trabajar, para comer, para hacer. La mayoría de la vida se te va en lo temporal. Entonces no me digas que por sacar 1 hora y media los domingos, entonces estás mal, o eres religioso, eres fanático. No, tu carne se inventa esas cosas porque tu carne no quiere ir a la fuente del alimento espiritual que trasciende y que te va a permitir entonces tener la fuerza para decirle que no a esa carne. Tu carne no quiere orar en la semana, tu carne no quiere agradecer, tu carne quiere quejarse, levantarse desde la mañana quejándose, viendo todo negativo, viendo todo triste, dramático, y drama, novela. Eso es lo que quiere tu carne. Tu carne no quiere leer la Biblia, no quiere escuchar la voz de Dios a través de leer la Biblia, le da flojera, le da pereza. Y esa es parte de la naturaleza caída que hay en nosotros, producto de que permitimos, a pesar de que éramos imagen de Dios y fuimos creados para ser plenos en Él y parecernos a Dios cada día más, bueno, por causa de la naturaleza caída, eso desapareció de nuestras vidas y empieza a aparecer nuevamente cuando aceptamos a Cristo, cuando nos bautizamos para el perdón de nuestros pecados, cuando le creemos a Cristo y creemos en su Evangelio. Empieza a aparecer otra vez esa naturaleza espiritual que quiere estar eternamente con Dios, que quiere trascender, que quiere lo eterno y que tiene fuerza, gracias al Espíritu de Dios en tu vida, para poder trascender y para poder buscar lo eterno. Pero ojo, mientras que eso no llegue a tu vida, si tú no buscas de Dios, no practicas disciplinas espirituales, no crees en el Evangelio, no lo obedeces por medio del bautismo, tu carne tiene la victoria asegurada. Lamentablemente, y la carne lo que vino fue como Satanás, y la carne lo que produce como Satanás es muerte y destrucción. Tu carne no quiere hacer las cosas bien. Y aunque quisiera, como dice Romanos capítulo 8 también, no solamente el capítulo 7, capítulo 8, que te invito a leer completo, y aunque quisiera tu carne, tampoco puede hacer las cosas bien. Entonces, bueno, hay que aceptar con paz que eso está en nosotros también, que es parte de nuestra identidad. Sí, nuestra identidad, quizás ya como cristianos redimidos, que de eso vamos a hablar más de la semana que viene, te defines en Cristo, sí, pero no puedes obviar que hay una realidad, hay unas sombras en ti, hay una carne, hay un yo, hay un ego que quiere todos los días salir y que se opone al Espíritu de Dios, que si te confía, te puede ganar la partida y terminas entonces alejándote de Dios o creyendo mentiras porque te engaña para no estar cerca de Papá Dios y ella volverte a dominar como un dictador, matarte, destruirte, torturarte. Que Dios te bendiga. Acepta con paz y con sencillez esta otra realidad de tu vida para que te puedas hacer cargo realmente. Y recuerda que Dios no solamente quiere tu salvación, sino también tu transformación. Te amo.